Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejoves y vamos a ver los principales temas de hoy. Bien, vamos a hablarles de la huelga que está dándose en Argentina. El Sindicato de Trabajadores Públicos y agrupaciones de izquierda en demanda por la eliminación de impuestos salariales. Mientras en Ucrania el líder separatista admite que hay entre unos 3.000 a 4.000 ciudadanos rusos luchando dentro del país. Y también vamos a comentarles que extremistas de ISIS se afianzan en Siria y matan a unos 250 soldados de Siria. Mientras en Alemania más de 10.000 españoles en riesgo de ser expulsados al no tener trabajo desde hace 6 meses. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Bienvenidos al programa y empezamos la edición de hoy, Francisco Belaunde, en el análisis. Argentina está en la tercera huelga general que debe enfrentar la presidenta Cristina Fernández en un año difícil, ¿no? En medio de la crisis económica que se vive en este país. Claro, ¿qué tal, Paola? Efectivamente, ya se van acumulando los problemas y tiene consecuencias a nivel social, ¿no? Como lo estamos viendo ahora, ¿no? Así es, el Sindicato de Trabajadores Públicos de agrupaciones de izquierda acatan por segundo día consecutivo una huelga de 36 horas en demanda de la eliminación de impuestos salariales. Veamos. Sectores opositores al gobierno agrupados en la Central de Trabajadores de Argentina iniciaron este miércoles una protesta de 36 horas contra las políticas económicas de Cristina Fernández. A esta medida se sumó la Confederación General de Trabajo, que reúne a los maquinistas de trenes, bancarios, portuarios y de transporte de carga, aunque no consiguieron atraer a los sectores claves como los choferes de buses. Los huelguistas que cortaron los accesos a las ciudades como Buenos Aires y La Plata demandan la eliminación de impuestos a sus salarios, incrementos en las ayudas sociales y la reapertura y negociaciones para el incremento de sus sueldos. El jefe del gabinete argentino ratificó que el gobierno respeta esta medida de fuerza, aunque no comparten las circunstancias en las que se producen, pues responderían a intereses políticos. Extremadamente respetuosos de los derechos de la huelga para cada trabajador. Entendemos que no se dan ni las circunstancias, ni el momento, ni la oportunidad. Estamos en pleno derecho para decir lo que no compartimos, por qué lo que no compartimos, y porque sabemos cuál es el rol de los actores y cuál es la estrategia opositora. Estos paros se producen luego que la economía entrara en recesión en su tercer trimestre, tras alcanzar una inflación anual de 40%. Según consultoras privadas, esto habría motivado una serie de despidos y suspensiones a trabajadores del sector industrial. Los analistas temen que el malestar social empeore en los próximos meses, conforme oscurezca el panorama económico, luego que Argentina cayera en default por una deuda impaga, tema por el que litiga con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York. Muy bien, es que es una crisis económica pues que está afectando sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Que ven la reducción del salario, todo aumenta y ahora que le hablen de impuestos salariales, yo creo pues que hace que los sindicatos y diversas agrupaciones desean salir a las calles a mostrar su descontento con Cristina Fernández, que ha tenido un año muy difícil. Claro, bueno, es que es
con una inflación del 40% está claro que los sueldos pues se licúan, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente ahí se plantean reclamos. Sin embargo, también hay un componente político porque hay el líder sindical Hugo Moyano, ¿no? Que es digamos, es uno de los, de alguna forma hay una ruptura con el gobierno argentino. Hace un buen tiempo asumió una posición absolutamente, digamos, frontal, de crítica frontal al gobierno. Y esta huelga, por ejemplo, ha motivado que por ahí alguien del gobierno, el oficialismo, dijera que Moyano estaba siendo pagado por los fondos buitre para organizar esta huelga. Entonces eso se da en un contexto efectivamente económicamente muy difícil, pero también de crispación política, ¿no? Claro. En el frente económico las cosas están bastante complicadas por el tema del default, efectivamente, como se ha dicho, a tal punto que incluso Argentina, que estaba esperando que de alguna manera China, esperando créditos de China que de alguna manera pudieran sustituir a fondos occidentales que pudieran digamos, de alguna manera verse ahuyentados por la perspectiva del default, la propia China ha dicho no vamos a prestar si es que ustedes están en default. Entonces también se esperaban dinero por ese lado, entonces las cosas se complican. Y eso incluso puede poner en riesgo las perspectivas de exploración y de explotación de los grandes yacimientos de gas y de petróleo que se han encontrado, en particular en este yacimiento llamado Vaca Muerta, ¿no? Y que es una de las grandes esperanzas de Argentina para su economía, ¿no? Porque se representan unos principales yacimientos, ¿no?, de gas y petróleo del mundo, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, Capitanich dice el paro es estrategia política de la oposición. No hay una manera, pues, de reconocer que se está viviendo un momento difícil. Es porque más fácil es responsabilizar al otro, ¿no? Claro, en general lo que se da siempre se atribuye siempre efectivamente los movimientos sociales a motivaciones políticas, lo cual no necesariamente es falso, ¿no? Evidentemente hay, en el caso de Hugo Moyano, sí es una persona que no es solamente un dirigente sindical, es también un líder político, ¿no? Y está muy claro. Entonces hay un enfrentamiento ahí, pero es cierto también que la situación económica de alguna forma digamos, motiva a que hayan protestas. O sea, es lógico, mientras con una inflación del 40%, con una recesión, con despidos, evidentemente eso genera reclamos en la gente. Entonces es una combinación de las dos cosas, ¿no? Un descontento social y seguramente también una motivación política, ¿no? Claro, porque estamos las elecciones todavía Cristina Fernández debe dejar la Casa Rosada en octubre del próximo año. Sí. Es también un año pues previo a elecciones y muy interesante, sobre todo la oportunidad de la oposición para poder buscar un cambio, si es que se quiere, claro, en Argentina. ¿Cómo ves tú las acciones que debe tomar el gobierno de Cristina Fernández, por lo menos para afianzarse? Bueno, justamente curiosamente el tema de los fondos buitre le ha significado popularidad al gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Su lema de patria, ¿no? Patria o fondos buitre, de alguna forma ha tocado a la opinión, porque se ve como una lucha del país frente a estos fondos que son vistos efectivamente como fondos predatorios que se aprovechan de las dificultades de un país. Entonces esto le ha generado al gobierno de Cristina Kirchner un incremento de popularidad y la ha incentivado a tener una línea de confrontación con los holdouts y también con el juez Griesa, ¿no? Entonces digamos, de alguna forma que ellos estaban, en términos de popularidad, Cristina Kirchner estaba realmente de capa caída, esto le ha significado un respiro y por lo tanto le puede incitar a, lejos de volver a una posición de repente que podría considerarse económicamente más prudente, más razonable, más bien la incita a proseguir con políticas y con un discurso confrontacional con respecto al sistema financiero, ¿no? A un año, poco más, de las elecciones, ¿se vislumbra quién podría ser
el candidato? José Kicillof podría ser una por la popularidad que tiene en la juventud. Podría ser. Ahora, hay muchos posibles candidatos, tanto por el lado del oficialismo como por el lado de la oposición, ¿no? Digamos, por el lado de la oposición, aunque es peronista, como sucede mucho en Argentina, que todos, como decía Perón decía que todos en Argentina eran peronistas, ¿no? Bueno, no es tan cierto, pero efectivamente hay una gran cantidad de fuerzas, digamos, que provienen del peronismo, y uno de los principales candidatos, digamos, es un peronista de apellido Massa, ¿no? Que es, digamos, un poco el favorito de las encuestas en estos momentos, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a Ecuador. El Tribunal Supremo condenó a 12 años de cárcel a 6 policías acusados de intento de homicidio contra el presidente Rafael Correa en el 2010. El ataque fue interpretado por el gobierno y otros países de la región como un golpe de Estado. El fiscal a cargo del caso basó las acusaciones en testimonios y pruebas documentales, como fotos y videos de los involucrados, en el hecho que dejó una decena de oficiales muertos y más de 270 heridos. El 30 de septiembre del 2010, cientos de policías realizaron una revuelta en la principal cuartel de esa institución en Quito para protestar contra el supuesto recorte de beneficios laborales. El presidente Correa, que acudió a ese lugar para litigar con los manifestantes, tuvo que refugiarse en un hospital militar y ser rescatado a las horas en medio de un intenso tiroteo. Muy bien, vamos a hablar del tema. Me estabas comentando pues que lo conocías bien, pero realmente hubo un intento de golpe. A ver, digamos, la secuencia de los acontecimientos, digamos, no favorecen la tesis del golpe, ¿no? Porque, claro, la tesis es que esto fue una cosa fraguada con antelación, ¿no? Que hubo una conspiración. Sin embargo, y como parte de la conspiración estaba el secuestro del presidente e incluso el intento de asesinato como parte de la conspiración. Sin embargo, esto fue como parte de una huelga policial, ¿no? Y una revuelta policial estrictamente, para empezar, no era militar, solamente policial. Y el presidente Correa decidió en un momento dado ir a hablar con esta gente y a confrontarlos, ¿no? Con los policías. Entonces, ¿cómo se puede haber una conspiración si la oportunidad para, digamos, entre comillas, capturarlo no existía? Pues él no había anunciado que se iba a ir. Fue una decisión que la tomó en el momento, ¿no? Entonces decidió ir y confrontarlos, y ahí fue que en medio de la discusión fue zarandeado, y se generaron un problema donde él, incluso algunos dicen que entró en pánico, ¿no? Que se asustó y que, en fin. Pero entonces la tesis del golpe no se sostiene, porque si es una conspiración, tiene que haber previsto que el señor iba a ir, pues, y una cosa de último momento, se le ocurrió en el momento ir a verlos. O en todo caso, ¿de qué golpe estamos hablando? Abuso contra la figura presidencial. No, evidentemente hubo, digamos, hubo pues se atacó la figura presidencial, pero fue una cosa del momento, no fue una conspiración. Entonces, y claro, Correa vendió esta ¿cómo se llama? Esta teoría a UNASUR, a varios países de la región, que incluso el Perú, ¿no? El Perú decidió cerrar sus fronteras en el gobierno anterior, decidió cerrar sus fronteras para impedir que los golpistas pudieran entrar al Perú. Esa fue una manera, claro, había que ganárselo a Correa por temas diplomáticos que no vamos a entrar en detalles ahora, pero era un show de Correa y al que se prestaron un montón de países de la región, ¿no? Entonces es un abuso lo que está sucediendo con los 12 años que más. Sí, digamos, se ha procesado a varios oficiales de policía, incluso por el tema de como golpistas, ¿no? Ahora, que ha habido digamos, maltrato y digamos, del presidente en ese momento, que había un momento peligroso para él, sin duda, pero era una cosa del momento, ¿no? Del calor de la discusión, ¿no? Muy bien, y vamos a seguir en la región, nos vamos a Uruguay, que comenzó el registro de autocultivadores de marihuana y el resultado no fue